Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te mantendrá pegado a tu asiento escrita por CCMKPP, la historia se llama En las lunas de Júpiter un gran tesoro espera a un hombre atrevido y también a la muerte. Su empleador había pagado enormemente para tener la pequeña nave camuflada como un trozo de roca del cinturón de asteroides, y Gil Murdoch había logrado maniobrado con éxito para pasar la cuarentena. Ahora yacía cómodamente fundida en el hielo, y si por encima de ellos había hervido suficiente agua en el espacio para dejar una cicatriz, eso no era nada único en la maltrecha superficie de Ganímedes. En cualquier caso, no era probable que las patrullas terrestres se acercaran. Murdoch aplicó calor hacia adelante y movió la nave con cautela. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó Baveril. Murdoch miró al ciego. Tratando de encontrar un lugar despejado, señor, pueda ver dentro del lugar. ¿Para qué? ¿Por qué no te pones en contacto con ellos? Solo estoy siendo cuidadoso, señor. Después de todo, no sabemos mucho sobre ellos. Murdoch mantuvo la molestia fuera de su voz. Tenía sus propias razones para querer una mirada preliminar en el lugar, aunque los alienígenas sabían. Sin duda los habían captado a miles de kilómetros y sabían exactamente dónde estaban ahora. Algo sólido, posiblemente una roca incrustada en el hielo, chocó contra él. Casco. Murdoch detuvo la nave y avanzó más lentamente. Las pantallas se iluminaron. Detuvo la propulsión y luego apagó la calefacción de proa. El agua, lechosa con burbujas de vapor, se arremolinaba alrededor de ellos. Se fue aclarando poco a poco. En unos minutos se congeló de nuevo y pudo ver. No estaban a más de 3 metros de la zona despejada excavada en él. Hielo. Murdoch tenía el punto de vista de un pez en agua turbia, mirando dentro. Un frasco de vidrio sumergido. El lugar era aparentemente un cilindro perfecto, amurallado por un campo de fuerza o lo que fuera que retuviera el hielo. Podía ver la oscura translucidez de la pared opuesta a unos 50 metros de distancia, y que se extendía hacia abajo a 80 o 90 pies de la superficie. Solo había bajo el barco un tercio de esa distancia, por lo que desde aquí vio el sencillo edificio de una sola planta y el cuidado césped y los setos que lo rodeaban. Alrededor, el edificio y la vegetación ocupaban solo la mitad de la superficie, la mitad. Cerca de Murdoch estaba completamente pavimentada con grava y sin vegetación. Allí, presumía, era donde aterrizaría. El edificio se ajustaba a la forma de su semicírculo y ocupaba la mayor parte, como un medio pastel colocado en una caja redonda con un pequeño espacio alrededor. Un camino de grava, bordeado de césped, corría a lo largo de la fachada recta del edificio y alrededor de la curva trasera del mismo. Los setos rodeaban el semicírculo por el exterior. Había una discreta puerta cerrada en el centro del edificio. No había ventanas en la pared plana y gris. Las plantas parecían terrestres y aparentemente estaban arraigadas en el suelo, aunque debía de haber kilómetros de hielo por debajo. La luz del sol artificial se derramaba sobre toda la zona desde la parte superior. Murdoch había oído, y ahora estaba seguro, de que algo mantenía una atmósfera en el lugar. ¿Qué estamos esperando?, quiso saber Baveril. Murdoch alcanzó un interruptor y dijo, simplemente, hola. La voz que contestó fue precisa y sin inflexiones. ¿Quién es usted? Mi jefe es Frederick Baveril. Tiene una cita. ¿Y usted? Gilbert Murdoch. Hubo una pausa, luego, Gilbert Andrew Murdoch. Edad 34 años. Nacido en
en el estado llamado Illinois. Murdoch, sorprendido, dudó, luego se dio cuenta de que probablemente le habían hecho una pregunta. Eso es correcto. Hay un precio por tu cabeza, Murdoch. Murdoch dudó de nuevo, y luego dijo, habría un precio por la tuya si Tierra se atreviera a ponerlo. Baveril se agarró a los brazos de su asiento y se levantó, con demasiado vigor para la ligera gravedad. No importa todo eso. Contraté a este hombre porque podía hacer el contacto y traerme aquí. Puede devolverme los ojos. Podemos, pero antes debo advertirles a ambos que no intenten robar nada de nosotros o entrometerse en nuestros métodos. Varios tiranos lo han intentado. Lo han intentado, pero ninguno ha salido vivo. Baveril hizo un gesto de impaciencia. Ya tengo más dinero del que puedo contar. He gastado mucho, muchísimo, en el metal que querías y lo tengo aquí en la nave. Quería y lo tengo aquí en el barco. Ya lo hemos percibido y no nos importa lo que te ha costado. No somos altruistas. Eso, pensó Murdoch, podía creerse. Se sintió estremecedor. Si ellos sabían tanto sobre él, también podrían ser conscientes de los años que había pasado, tamizando y evaluando los rumores sobre ellos que circulaban por la tenue comunidad de forajidos del espacio. Aún así, había sido tan discreto como era humanamente posible. Se preguntó si Baveril sabía más de lo que pretendía. Pensó que no. El propio conocimiento de Murdoch era en gran parte una deducción meticulosa. Esto es lo que Murdoch sabía con suficiente certeza como para jugarse la vida. Los tratamientos implicaban una extraña cosa parecida a un virus que se multiplicaba en las venas y, por razones presumiblemente egoístas o instintivas, ayudaba a reparar y mantener el cuerpo. Sabía con toda seguridad que los alienígenas siempre destruían cuidadosamente el virus en las venas del paciente antes de dejarlo ir. Creyó saber por qué. El problema era sacar de contrabando cualquier cantidad viable del virus. Incluso unas pocas células, pensó, sería suficiente si pudiera salir de aquí y meterlas en su propia sangre. ¿Por qué se multiplicaría y cuál sería el precio? Una gota de su propia sangre, una milésima de gota, si llevara una inmortalidad virtual. De una gota, si llevara consigo la inmortalidad virtual. Un hombre casi podría comprar la tierra. La voz volvió a hablar. Muévete en línea recta. El campo se abrirá. Abierto para ti. Murdoch puso la nave en movimiento. Se quedó en blanco de nuevo por el derretimiento, hasta que se liberaron en el aire con una extraña vacilación y luego una precipitación. La nave fue llevada por una especie de rayo. Podía oír el agua que caía en cascada fuera del casco durante un segundo y luego todo quedó en silencio. Miró el visor de popa y pudo ver el túnel por el que habían salido, con un poco de agua todavía en el fondo, confinada por el campo de fuerza. El agua que había escapado corría por una zanja que rodeaba el claro. Los bajaron lentamente hasta la zona de grava. Abandonen la nave, les indicó la voz les dirigió, y caminen hacia la puerta que ven. Murdoch ayudó a Baveril a atravesar las escotillas interiores y exteriores y lo condujo hacia el edificio. Su información era que una barrera de fuerza cortaba esta mitad del círculo de la otra, y pudo ver que los setos a lo largo del diámetro presionaban contra alguna superficie plana invisible. Dudó cuando llegaron a ella, y la voz dijo, camina recto hacia la puerta. El campo se abrirá para ti. Guió a Baveril en la dirección correcta. Cuando pasaron el punto medio, sintió una extraña reticencia, un cosquilleo y una ligera resistencia. Baveril gruñó, pero no dijo nada.
La puerta se abrió y se encontraron en una habitación sencilla con puertas a la izquierda y derecha. La puerta exterior se cerró tras ellos. La puerta de la derecha se abrió y Murdoch llevó a Baberil a través de ella. Estaban en una segunda habitación, del mismo tamaño, desnuda excepto por un banco a lo largo de una pared. La voz dijo: «Quítate la ropa y apílala en el suelo». Baberil obedeció sin protestar, y al cabo de un segundo Murdoch también lo hizo. «Retrocedan», dijo la voz. Lo hicieron. La ropa cayó por el suelo, perezosamente en la ligera gravedad. Murdoch gruñó. Había armas integradas en su ropa, y se sentía incómodo sin ellas. Al final de la sala, lejos del centro del edificio, había otra puerta como la que habían atravesado. Se abrió y entró un robot. Tenía forma humanoide, de color carne pero sin detalles animales. La cabeza tenía varios rasgos además de los ojos, pero ninguno de ellos era nariz, boca u orejas. Se quedó mirándolos durante un minuto y luego dijo, con la voz familiar: «No se alarmen si sienten algo ahora». Hubo un cosquilleo, luego un calor, luego una vibración y algunas otras sensaciones no fáciles de clasificar. Murdoch no podía saber si provenían del robot o no. Sin embargo, era obvio que el robot estaba escaneando. Resistió el impulso de mover las manos más atrás. Había estado bien satisfecho con la delicada operación, pero ahora se imaginaba que era incómodo y obvio. El robot no pareció darse cuenta de nada. Al cabo de un minuto, el robot dijo: «A través de la puerta por la que he entrado, encontrará un dormitorio, un baño y un lugar para cocinar. Es mejor que te retires ahora y descanses». Retirarse ahora y descansar. Murdoch ofreció su brazo a Baberil, que refunfuñó un poco pero se acercó. Pero le acompañó. La voz continuó, pareciendo venir ahora del techo: «El tratamiento comenzará mañana. Durante la convalecencia, Murdoch cuidará de Baberil. La vista se restablecerá dentro de 4 días y usted estará aquí un día después de eso, entonces podrá regresar a su nave. Estarán protegidos el uno del otro mientras estén aquí. Si mantienen su trato, no serán de nuestra incumbencia cuando se vayan». Murdoch observó el rostro de Baberil, pero no mostró nada. Estaba seguro de que el multimillonario ya había hecho arreglos para encerrarlo permanentemente. En cuanto ya no se le necesitara, y no tenía intención, por supuesto, de dejar que esos arreglos funcionaran. Desarrolló que cuando el robot hablaba de días, se refería a un ciclo de 24 horas de luz y oscuridad con temperaturas adecuadas. En otras circunstancias, el lugar habría sido confortable. La despensa estaba repleta de comida terrestre, lo que no ayudaba a la confianza de Murdoch. Confianza de Murdoch, ya que era una prueba más de los contactos de los alienígenas con los hombres. Cocinó huevos y tocino, ayudó a Baberil a comer y luego lavó los platos. Se sentía incómodo sin su ropa, sobre todo porque las armas que llevaba, por años de costumbre, eran casi parte de sí mismo. Pensó: «Me estoy poniendo demasiado nervioso demasiado pronto. Mis nervios tienen que durar mucho tiempo todavía». Mientras ponía los platos a escurrir, el robot entró en la habitación y le observó durante un momento. Luego le dijo a Baberil: «Mantén tu mano en mi hombro y camina detrás de mí». Alcanzó la mano derecha de Baberil. Mano derecha de Baberil y la colocó en su propio hombro derecho, revelando que su brazo era de doble articulación. Luego simplemente atravesó la pared. El ciego, sin inmutarse y tal vez sin ser consciente, atravesó la aparentemente firme pared. Consciente, atravesó la sustancia aparentemente firme.
Cuando se fueron, Murdoch se acercó rápidamente a la pared y pasó sus manos sobre ella. Sólida. La voz llegó desde el techo, no se puede penetrar en las paredes. Excepto cuando se lo indiquen. Cualquier lugar al que puedas llegar en esta mitad del terreno está abierto para ti. La mitad en la que se encuentra su nave permanecerá cortada. Aislada. Puedes divertirte como quieras siempre y cuando no dañes voluntariamente. Dañar nada. Hemos hecho un gran esfuerzo para que este lugar, cómodo para los terrícolas, no lo estropeéis para los que puedan venir después. Murdoch sonrió para sus adentros. Sabía que las paredes serían sólidas, solo quería comprobar la vigilancia del alienígena. Ahora sabía que había algo más que el robot y que la voz era estándar. De donde quiera que viniera. No es que la información ayudara en nada. Volvió al centro del edificio y atravesó la puerta del otro lado del vestíbulo. En esa mitad del edificio había una biblioteca, un gimnasio y lo que evidentemente era un museo del sistema solar. En el museo no había nada nuevo para él en el museo, aunque había tablas y datos útiles. Datos en la biblioteca, estaba demasiado tenso para estudiar. El gimnasio lo usaría. Más tarde. Salió al exterior, caminando con cautela sobre la grava. La parte trasera del edificio era un semicírculo sin rasgos, el césped y los setos no variaban. Respiró profundamente el aire perfumado por las flores. Dio un salto al oír un repentino zumbido cerca de su codo. Una abeja salía en círculos de una flor y se dirigía a la parte superior del edificio para desaparecer por el borde. Murdoch consideró la posibilidad de saltar para agarrarse y subir hasta a la cima del edificio para ver si había colmenas, pero decidió no arriesgarse al disgusto de los alienígenas. Ahora se daba cuenta de que había estado escuchando a las abejas todo el tiempo sin reconocerlo, y se molestó con él mismo por no estar más alerta. Ahora prestó más atención y vio que también había otros insectos, hormigas y una variedad de escarabajos. No había pájaros, mamíferos ni reptiles que pudiera ver. Separó el seto y se inclinó cerca de la pared transparente, sombreando la superficie con las manos para ver dentro del hielo. Había algunas rocas a la vista. Encontró una cortada en dos por el campo de fuerza, o lo que fuera, mostrando un rastro de estrías en el hielo por encima de ella, donde se había sentado lentamente. En Ganímedes, la velocidad de hundimiento de una roca fría. Roca fría sería muy lenta en el hielo. A lo lejos, en la penumbra, pudo ver algunos objetos vagos que podrían ser grandes rocas o barcos. Había algunas otras cosas con formas vagamente sugestivas, como artefactos erosionados. Nada que no pudiera ser la caída normal del espacio. Se dirigió de nuevo a la parte delantera del edificio y se quedó un rato, mirando la otra mitad del lugar, cubierta de grava. No pudo ver ningún insectos, ni una brizna de hierba. Se acercó a la barrera y se apoyó en ella para ver cómo se sentía. Era rígida, pero no se sentía dura como el cristal. Más bien tenía una ligera suavidad en la superficie, por lo que podía presionar una uña en una fracción de milímetro. Recordó que en la Tierra las abejas se estrellaban contra un cristal y miró a su alrededor para ver si chocaban con la barrera. No lo hicieron. A 1 centímetro más o menos de ella, giraron en el aire y la evitaron. Tampoco pudo ver ningún insecto arrastrándose por la superficie invisible. Acercó su rostro y volvió a notar la extraña reticencia que había sentido al cruzar en el camino. A nivel del suelo, una línea oscura de no más de 1/4 de pulgada de espesor.
marcaba el lugar donde la barrera dividía el suelo. La grava se amontonaba contra ella a ambos lados. Volvió a mirar hacia la nave. Si las cosas iban según el plan, la alarma de proximidad de la nave se activaría en algún momento dentro de los próximos 2 días. No creía que los alienígenas le dejaran ir a la nave, pero esperaba que la distracción le ayudara a comprobar algo que había oído sobre la barrera. Flexionó los pulgares, sintiendo los pequeños bultos implantados en la red de carne entre el pulgar y el dedo de cada mano. Había practicado para meter y sacar los pequeños instrumentos hasta que pudo hacerlo sin pensar. Pero ahora todo el proyecto le parecía ridículamente optimista. Volvió a sentirse molesto consigo mismo. Son los extraterrestres, pensó, los que me están poniendo de los nervios. He hecho muchos trabajos tan intrincados como este, sin preocuparme de esta manera. Comenzó otro circuito alrededor del edificio y estaba en la parte trasera cuando la voz dijo, casi en su hombro, Murdoch, Baveril quiere verte. Su empleador yacía en su catre, con aspecto somnoliento. Frunció el ceño al ver los pasos de Murdoch. De Murdoch. ¿Dónde has estado? Quiero un trago. Murdoch miró involuntariamente a su alrededor. Le dejarán tomarlo, señor. La voz venía esta vez del techo. 1 onza de licor a prueba de 100. Licor cada 4 horas. ¿Hay algo aquí?, preguntó Murdoch. Díganos dónde encontrarlo y lo traeremos de su barco. Murdoch les dijo dónde estaba guardado el suministro de bebidas del barco y se dirigió a la parte delantera del edificio. El robot ya estaba en el vestíbulo. Le permitió seguir fuera, pero le dijo, apártese de la barrera. Murdoch se apoyó en el edificio, tratando de no mostrar su afán. Se trataba de una pausa inesperada. Observó el nivel del suelo mientras el robot pasaba a través de la barrera. La línea oscura del suelo no cambió. La grava permanecía en su sitio a ambos lados. Tampoco se movieron las plantas a los lados se movieron. Evidentemente la barrera solo se abrió en un punto para dejar pasar las cosas a través de ella. El robot no tuvo problemas con las escotillas y salió rápidamente con una botella en una mano. Murdoch se preocupó de nuevo por si había descubierto que la alarma de la nave estaba activada. Si fue así, no dijo nada mientras se acercaba. Se acercó. Le dio a Murdoch la botella y desapareció en el edificio. Después de unos momentos Murdoch lo siguió. Encontró a Baveril dormido, pero al oír sus pasos, el anciano se agitó. Pero al oír sus pasos, el anciano se movió. Murdoch, ¿dónde está esa bebida? Enseguida, señor. Murdoch sacó hielo de la despensa del extranjero, lo puso en un vaso con un poco de agua y vertió aproximadamente un jigger de centeno. Él se lo dio a Baveril y luego se sirvió un trago. El centeno no era su favorito, pero podría aliviar un poco sus nervios. Dijo Baveril, está mejor. Murdoch no pudo ver ninguna marca en él. ¿Le clavaron alguna aguja? Señor. No le pago para que sea entrometido. Por supuesto que no, señor. Solo quería saber para no tocarte en un punto doloroso. No hay puntos dolorosos, dijo Baveril. Quiero dormir un par de horas, así que vete. Luego quiero un filete y una patata asada. Seguramente, señor. Murdoch salió de nuevo y recorrió los terrenos sin ver nada nuevo. Se dirigió a la barrera y se quedó mirando el barco durante un rato. Luego, para trabajar la tensión, entró en el gimnasio y realizó un entrenamiento. Se duchó, vio a Baveril y lo encontró todavía dormido, y volvió a la biblioteca.
Los libros y las cintas eran todos. Teren, sin pistas sobre los extraterrestres. El museo no fue más útil. Fue un alivio cuando escuchó la llamada de Baberil. Había filetes en la despensa y patatas. Baberil refunfuñó por la espera mientras Murdoch cocinaba. El hombre mayor todavía actuaba un poco somnoliento, pero tenía buen apetito. Después de comer quería volver a descansar. Murdoch pagó un poco más, luego se obligó a sentarse en la biblioteca y fingir que estudiaba. Repasó una y otra vez sus planes. Eran bastante endebles. Tenía que conseguir una gota de sangre de Baberil en 1 o 2 días y hacerla pasar por la barrera. Entonces, tenía que llevarla a la nave y, una vez lejos de Ganímedes, inocularse. Asimismo, el problema de Baberil no le preocupaba. La somnolencia tendría que. Pero, basándose en los síntomas de Baberil, debería ser capaz de establecer. De Baberil, debería ser capaz de establecer un plan de vuelo que le permitiera dormir la siesta. El tiempo se alargó agónicamente. Se tomó 2 copas más durante la tarde, hizo otro ejercicio y un par de vueltas alrededor del edificio, y por fin vio cómo se atenuaban las luces del sol. Después de eso hubo un tiempo de estar tumbado en su litera tratando de obligarse a relajarse. Finalmente se durmió. Volvió a despertarse con la primera luz, se levantó y vagó inquieto en la despensa. Al cabo de unos minutos oyó a Baberil moverse. Murdoch, fue la voz del hombre mayor. Murdoch fue hacia él. Sí, señor. Iba a buscar el desayuno. ¿Puedo ver la luz? Usted, eso es maravilloso, señor. ¿Puedo ver la luz? Maldita sea, ¿dónde estás? Llévame afuera. No hay más luz ahí fuera, señor. Murdoch estaba consternado. Él había contado. En otro día antes de que la vista de Baberil comenzara a regresar, con una oportunidad de arreglar un vaso roto, un cuchillo en el camino de Baberil. Algo que trajera sangre en un aparente accidente. Ahora. Llévame fuera. Sí, señor. Murdoch, con su mente dando vueltas, vio al hombre mayor. La puerta se abrió para ellos y Baberil la atravesó. Al pisar en la grava con sus pies descalzos, dijo, ¡ay! Maldita sea. Pise suavemente, señor, y no le dolerá. Murdoch tuvo una repentina y salvaje esperanza de que Baberil se cortara los pies con un guijarro afilado. Pero no había guijarros afilados, eran todos redondos, y la ligera gravedad lo hacía aún más improbable. Baberil levantó la cabeza y la giró hacia un lado. Puedo ver puntos de luz allá arriba. Las lámparas solares, señor, son cada vez más brillantes. Puedo ver dónde están. La voz del hombre mayor era temblorosa. Él miró hacia Murdoch. Sin embargo, no puedo verlos. Volverá poco a poco, señor. ¿Por qué no desayuna ahora? Baberil le dijo qué hacer con el desayuno. Quiero quedarme aquí fuera. ¿Cuánta luz hay ahora? Ya es de día. No, señor. Todavía falta un rato. Podrás sentirlo en tu piel. Murdoch se sintió entumecido por el temor de que la vista del otro mejorara demasiado rápido. Buscó a su alrededor alguna esquina afilada, alguna ramita en la que pudiera maniobrar con el hombre. No vio nada. ¿Qué es ese dulce olor? Baberil quería saber. Flores, señor. Hay un seto en flor alrededor de los pasillos. Podré volver a ver flores. Voy a... El hombre mayor se sorprendió, como si estuviera avergonzado. Dígame cómo es este lugar. Murdoch describió el terreno, mientras guiaba a Baberil lentamente por el camino curvo. En algún lugar, pensó,
habrá algo afilado, con lo que pueda chocar. Se le ocurrió la idea de estrellar al hombre contra una pared. Pared, pero una nariz ensangrentada sería demasiado obvia. Puedo sentir el calor ahora, dijo Baveril, y puedo decir que son más brillantes. Estaba girando la cabeza y entrecerrando los ojos, experimentando con sus nuevos rastros de visión. Murdoch mantenía una conversación con la mitad de su atención, mientras su mente se agitaba. Pensó, tendré que resistir la sensación de que es más seguro aquí en la parte trasera del edificio. Estarán vigilando por todas partes. Deseo poder hacer entrar al hombre, al amparo de servir. Desayuno podría improvisar algo. Estoy sudando, pensó. Puedo empezar a sentir las lámparas, pero estoy mojado por todas partes. Tengo que. Respiró con fuerza. Desde algún lugar oyó el zumbido de una abeja. Su mente saltó sobre el sonido. Dejó de caminar, y Baveril dijo, ¿qué te pasa? Nada. Yo pisé un gran guijarro. Todos me parecen grandes. Maldito ultraje, quitarle a un hombre su. La voz de Baveril se apagó cuando empezó a experimentar con sus ojos. De nuevo. Ahora había más abejas, y en ese momento Murdoch vio que una de ellas se acercaba al borde del edificio y buscaba a lo largo de la calle. Borde del edificio y buscar a lo largo del seto. La primera de ellas. Pensó. Habrá más. Miró a lo largo del seto. La mayoría de las flores no se habían cerrado realmente para la noche, aunque los pétalos estaban. Se habían juntado. Caminó tan lentamente como se atrevió. El zumbido se acercaba. Se acercaba tentadoramente, luego se alejaba. Un segundo zumbido se sumó. Oyó al insecto pasar junto a ellos, y luego lo vio con el rabillo del ojo. Baveril se detuvo. ¿Es eso una _abeja_? Aquí. Supongo que las tienen para fertilizar las plantas, señor. Me molestan. No puedo saber dónde están. Estaré atento a ellas, señor. Ahora podía ver el insecto claramente y pensó, tengo una excusa para vigilarlo. El zumbido cambió de tono cuando la abeja comenzó a sentarse, luego cambió de nuevo mientras se movía unos pocos pies. Murdoch apretó los dientes en frustración. Intentó limpiarse la mano libre donde debían estar los pantalones. Y descubrió que su muslo también estaba sudado. Pensó, cegueramente. Baveril debe sentir lo sudado que está mi brazo. La abeja coqueteó con otra flor y luego se posó en un pétalo. Tenso. Murdoch movió sutilmente a Baveril hacia el lugar. Podía ver cada movimiento de las patas del insecto mientras se arrastraba hacia la campana de la flor. Ahora puede oler más las flores, señor, dijo. Su garganta se sentía seca, y pensó que su voz sonaba extraña. Se está calentando y sacando el olor, supongo. Se detuvo, y trató de no dejar que su brazo se tensara o temblara. Esta es una flor azul claro. ¿Puedes verlo? Yo no estoy seguro. Puedo ver un punto brillante un poco por encima de mi cabeza y justo delante de mí. Eso es un reflejo del hielo, señor. La flor está aquí abajo. Aguantando la respiración, tomó la mano de Baveril y la movió hacia la flor. Se encontró apretando los dientes y haciendo una mueca de dolor cuando los dedos de Baveril exploraban delicadamente alrededor de la flor. La abeja salió arrastrándose, aparentemente sin darse cuenta de nada inusual, y se alejó unos centímetros. Se posó en una hoja y comenzó a juntar sus patas. Murdoch tuvo ganas de gritar. Los dedos de Baveril detuvieron su exploración, y luego, como la abeja estaba silencio, comenzaron de nuevo.
Baberil se inclinó para acercar sus ojos a su mano. Temblando de ansiedad ahora, Murdoch ejecutó los pequeños movimientos de su mano derecha que forzaban el pequeño instrumento a salir de entre el pulgar y el índice. Y el índice. Sintió un deseo de pánico de apresurarse y se obligó a moverse lentamente. Transfirió la pequeña jeringa a su mano izquierda, que estaba más cerca de Baberil. Baberil estaba a punto de arrancar la flor. Murdoch movió su mano derecha hacia adelante, tratando, en caso de que los alienígenas pudieran ver, aunque tenía su cuerpo en el camino, para hacer el movimiento casual. Movió un dedo cerca de la abeja. Un dedo cerca de la abeja. La abeja saltó en el aire, con su zumbido agudo y fuerte. Baberil se tensó. Murdoch gritó, «Cuidado, señor», y agarró la mano de Baberil. Él clavó la jeringa en miniatura en la parte carnosa de la mano, en la exterior, justo debajo de la muñeca. «Maldito seas». Baberil bramó, golpeando su mano derecha con la izquierda. Se apartó de Murdoch de un tirón. «Aquí, señor. Déjeme ayudarle». «Aléjate de mí, torpe. Por favor, señor. Déjeme sacar el aguijón. Vas a exprimir más veneno en tu piel». Baberil se enfrentó a él, con una mano levantada como si fuera a golpear. Luego la bajó. «Muy bien, maldito seas, y ten cuidado con eso». Temblorosamente, Murdoch tomó la mano de Baberil. La jeringa, que colgaba de la piel, contenía un rastro de rojo en su diminuta bombilla de plástico. Murdoch jadeó para respirar y luchó para que sus dedos se comportaran. Agarró la jeringa y la sacó. Jeringa y la sacó. Fingiendo que la dejaba caer, la escondió en la unión de los dedos tercero y cuarto de la mano izquierda. Mantuvo entre ellos y el edificio y trató de que sus acciones fueran convincente. «Ya está. Está fuera, señor». Baberil seguía maldiciendo en voz baja. Al momento se detuvo, pero su cara seguía dura por la ira. «Llévame adentro». «Sí, señor». Murdoch estaba débil por la reacción. Respiró con dolor. Le dio al hombre mayor su brazo izquierdo y lo llevó de vuelta. La pequeña cosa entre sus dedos se sentía tan grande y tan llamativa como una pistola. Murdoch sintió como si todo el lugar estuviera lleno de ojos, todos enfocados en su mano izquierda. El acto de robo había comenzado claramente, su vida estaba en juego. Sintió ahora la náusea helada del miedo, un sentimiento bastante familiar y que sabía controlar, pero que seguía sin gustarle. El miedo es una cosa extraña, pensó. Una cosa peculiar. Si lo analizas, podría resolverlo en la sensación de enfermedad física y el deseo. En tu mente, un deseo muy ferviente de estar en otro lugar. A veces, si te atrapaba lo suficiente, era casi paralizante, de modo que tus miembros e incluso tus pulmones parecían estar en huelga. Cuando el miedo se apoderaba de él, siempre recordaba ese momento decisivo, ese acto que lo había convertido en un forajido y en un exiliado de la Tierra. Había sido un piloto de la Fuerza Espacial, joven, recién salido de la academia. Y el soborno había parecido muy grande y la traición muy pequeña. Parecía increíblemente ingenuo, ahora, que no hubiera entendido que una doble traición era necesariamente parte del acuerdo. Fue al escapar, contra todo pronóstico, que aprendió que pensaba más rápido y más profundamente que la gente. Aprendido que pensaba más rápido y más profundamente que otros hombres, y que tenía agallas. Tener agallas resultó ser algo diferente de lo que había imaginado. No significaba que uno se mantuviera sonriente y tranquilo mientras los demás
se volvían locos de miedo. Significaba que sufrías todo el pánico, toda la agonía física. Agonía física que ellos sufrieron, pero que, de alguna manera, te aferraste al arma, aguantaste los golpes y aún así tuviste en un rincón de tu ser suficiente ingenio para lanzar el contragolpe o pensar en la salida. Y eso es lo que tenía que hacer ahora. Aguantar el miedo y mantener su ingenio. El robot había respondido a la fuerte demanda de Baveril. Apenas miró a la mano de Baveril, dijo, se curará rápidamente, y se fue. Por lo que pudo ver. Murdoch pudo ver, no lo miró. En cuanto se atrevió, fue a ducharse. En el proceso de enjabonarse, introdujo la jeringa en la hendidura entre el pulgar y el dedo índice de su mano izquierda. En ese escondite había una pequeña esfera de plástico que contenía una sustancia que debía ser nutritiva para el virus. Era un trabajo delicado, pero había practicado bien y sus dedos estaban bajo control, así que introdujo la punta de la jeringa en la esfera y la apretó. Relajó el apretón, sintió que la bombilla volvía lentamente a su forma. Mientras sacaba algo de la sustancia gomosa, volvió a apretar, dejó que la ducha enjuagara la jeringa y la devolviera a la bolsa de su mano derecha. No se atrevió a desecharla. Siempre existía la posibilidad de fallar. Y un segundo intento, aunque el momento lo hacía muy remoto. Si la cirugía era correcta, las bolsas de su mano estaban forradas con algo impermeable para que nada del virus llegara a su sangre demasiado pronto. Se enjabonó muy bien y se enjuagó, luego dejó que una ráfaga de aire caliente le secara. Ahora no sentía ni miedo ni euforia. Más bien una decepción y un cansancio por las pruebas que se avecinaban. El siguiente gran paso era conseguir que la pequeña esfera pasara la barrera antes de la hora de la salida. Estaba bastante seguro de que no podría sacarla de contrabando en su persona. El examen final del alienígena y la esterilización impedirían eso. Ahora venía la agonía de esperar el siguiente paso. No había podido. Capaz de amañar las cosas lo suficiente como para predecir en varias horas cuándo llegaría. Podía ser en 1 hora o en 10. Un derrelicto estaba a la deriva. Lo había arreglado, pero podía llegar tarde o ser interceptado. Preparó una comida para Baveril y para sí mismo, sudó el intervalo y cocinó otra. Vagó de la biblioteca al gimnasio, al aire libre, y luchó sin cesar contra el deseo de quedarse en la barrera y contemplar la nave. El robot examinó a Baveril y solo reveló que las cosas iban bien. Baveril pasó la mayor parte del tiempo trayendo objetos ante sus ojos, entrecerrando los ojos y retorciendo la cara, engullido por el éxtasis de su visión que volvía lentamente. Cuando llegó la oscuridad, el hombre mayor se durmió. Murdoch se retorcía en su propio sofá o se adormecía de forma irregular, acosado por sueños retorcidos. Cuando sonó la alarma del barco, no supo al principio si era real o otro de los sueños. Su mente tardaba en despejarse y cuando se incorporó pudo oír sonidos en la parte delantera del edificio. De repente, asustado por si llegara demasiado tarde, se levantó de un salto y corrió en esa dirección. El robot ya había salido del edificio. Se volvió hacia él con una sugerencia de prisa. ¿Qué es esto? Murdoch trató de hacerse el sorprendido. La alarma de la nave. Hay algo. Se dirige hacia aquí. Quizá la patrulla de la Tierra. ¿Por qué dejaste la alarma encendida? Nosotros, supongo que lo olvidé con la emoción. Eso fue una peligrosa estupidez.
¿Cómo se alimenta la alarma? Es autoalimentada. Baterías recargables. Tiene suerte de que solo sea un casco muerto a la deriva, de lo contrario. Tendríamos que deshacernos de ti de inmediato. Quédate aquí. Lo apagaré. Murdoch fingió una leve protesta y se quedó mirando al robot. Se fue. Sus manos se movían en lo que esperaba que pareciera un gesto de inutilidad. Sacó la esfera de plástico de su escondite y la tocó como si fuera una canica. Como si fuera una canica. Contuvo la respiración. El robot cruzó la barrera. Murdoch lanzó la esfera tras él. La vio cruzar en arco la línea. Y se ató una vez, luego la perdió en la grava. En la tenue luz de Júpiter, baja en el horizonte, no pudo encontrarla de nuevo. Desesperadamente, memorizó el lugar en relación con el seto. Cuando él iba a Beril. Cuando él iba a Beril se fueran, habría poco tiempo para buscarlo. El robot no tardó en resolver las escotillas de la nave, entrar por la esclusa y localizar la alarma. La sirena se cortó en mitad del grito. El robot volvió a salir y se dirigió hacia él. Involuntariamente, él retrocedió contra el edificio, preguntándose qué podría deducir el robot o sus amos podrían deducir con sus sentidos extraños, y si un castigo rápido podría golpearle al instante siguiente. Pero el robot pasó junto a él en silencio y desapareció en el interior. Al cabo de un rato lo siguió al interior, se tumbó en su sofá y reanudó la espera irregular. A la mañana siguiente, los ojos de Bavery le siguieron mientras preparaba el desayuno. Ahora había vida en ellos y un propósito. El hombre parecía más joven, más vigoroso, también. Murdoch, tratando de no parecer nervioso, preguntó, ¿puede ver más ahora? Señor. Un poco. Siéntame para que la luz caiga sobre mi plato. Murdoch observó los intentos del otro de comer por la vista y no por el tacto, añadiendo mentalmente a su propio calendario de recuperación del hombre mayor. Aparentemente Bavery podía ver su plato, pero no los detalles de la comida en él. Sin embargo, no había más somnolencia. Los movimientos eran hábiles, excepto que aún no se correlacionaban con los ojos. Los ojos parecían tener un poco de problemas para coincidir también, a veces. No hay duda de que tardaría en recuperar los reflejos perdidos con los años. Bavery caminó solo por el terreno a media mañana. Murdoch le seguía. Lo suficientemente lejos como para no atraer un desaire, aprovechó la oportunidad para ver su pequeño tesoro en la grava más allá de la barrera. Una vez encontrado, era consternadoramente visible. Pero ya no podía hacer nada. Estaba sudando de nuevo y esperaba con una especie de media plegaria a la fortuna que sus nervios no empezaran a romperse una vez más. Preparó el almuerzo y se propuso esperar a que pasara la tarde. Horas más tarde preparó la cena. Se las arregló para comer la mayor parte de su filete, envidiando a Bavery el apetito de lobo que hizo un trabajo rápido de la comida. La larga noche se agotó de alguna manera y abrazó con entusiasmo el pequeño descanso del desayuno. Se sintió irreal cuando la voz ajena dijo, no te molestes en lavar los platos. Acuéstense en sus literas para su examen final. Cuando se despierten pueden irse. El miedo se extendió de nuevo por él mientras se movía lentamente hacia su sofá. Él pensó, si me han atrapado, ahora es cuando me matarán. Tenía miedo, sin duda, todos los viejos síntomas estaban allí. Pero, extrañamente, había un rastro de consuelo perverso en el pensamiento, tal vez he perdido. Tal vez nunca despierte. Entonces el mareo le golpeó. Fue consciente de
Un breve y débil esfuerzo por resistirlo, y luego se deslizó hacia la oscuridad. Se despertó todavía mareado y con una sensación de droga. Tenía la boca seca. La respiración le resultó difícil al principio. Intentó abrir los ojos, pero sus párpados estaban demasiado rígidos. Pasó unos minutos consiguiendo que su respiración funcionara, luego pudo abrir un poco los ojos. Cuando se incorporó, se sintió un poco de náuseas. Se sentó en el borde de la litera, con la cabeza colgando, hasta que disminuyeron. Poco a poco se sintió más fuerte. Baveril también estaba sentado, y no parecía estar mejor de lo que se sentía Murdoch. Sin embargo, parecía recuperarse más rápido. Murdoch pensó: en realidad está más sano que yo. Espero que no se haya convertido en un superhombre. La voz del techo dijo: tu ropa está en la habitación de al lado. Vístete y sal de inmediato. Las barreras se abrirán para ti. Murdoch se puso en pie y se dirigió a la otra habitación. Se detuvo para dejar que Baveril se detuvo para dejarle ir delante y se dio cuenta de que Baveril no tenía problemas para encontrar la puerta. El hombre mayor no hablaba esta mañana y el júbilo que debía sentir al volver a ver. Se limitaba, exteriormente, a una apretada sonrisa. Se vistieron rápidamente y Murdoch notó en el proceso que su ropa había sido revisada cuidadosamente y se habían quitado todas las armas. No importaba. Pero sí importaba que tenía que recoger su premio de camino al barco, y la sudorosa ansiedad le acompañaba. Cuando salieron por la puerta, Baveril se detuvo y dejó que sus ojos recorrieran sobre el terreno. «¡Qué personaje tan genial es!», pensó Murdoch. Ni una palabra, ni una señal de emoción. Baveril se dio la vuelta y se puso en marcha hacia el barco. Murdoch lo dejó dar un paso adelante. Sus propios ojos buscaban en la grava. Por un momento tuvo la idea de pánico de que había desaparecido, luego lo vio. No tendría que alterar su curso para alcanzarlo. Vio a Baveril estremecerse un poco mientras cruzaron la barrera, y luego él también sintió la extraña sensación. Siguió, tratando de poner su pie izquierdo en la cápsula. Consiguió hacerlo. Tenso por la ansiedad, se detuvo y se dio media vuelta como para echar una última mirada al lugar. Podía sentir que la esfera cedía un poco, o tal vez era un guijarro que se hundía en el suelo. Giró el pie. Creyó que podía sentir que algo se aplastaba. Dudó, en la agonía de intentar decidir si seguir adelante o asegurarse más dejando caer algo y fingiendo que lo recogía. No tenía nada que dejar caer. Pensó: tengo que seguir adelante o sospecharán. Se giró. Baveril se había detenido y lo miraba con atención. Murdoch se agarró a sí mismo, mantuvo su cara recta y continuó. Baveril tuvo que andar un poco a tientas para entrar en la nave, como si sus manos aún no coincidían con sus ojos, pero estaba claro que podía ver bien, incluso en el tenue interior de la nave. Murdoch dijo: sus ojos parecen estar completamente bien, señor. Baveril también se hizo el desentendido. Todavía no coinciden muy bien. Y tengo que experimentar para enfocar. Pero ya volverá. Se dirigió despreocupadamente a su asiento y bajó en él. Murdoch se sentó en el asiento del piloto. Será mejor que se ponga el cinturón, señor. No tuvo mucho tiempo para preguntarse cómo serían enviados. La nave se elevó y simplemente pasó a través de lo que sirvió de techo. No hubo ninguna restricción cuando Murdoch encendió los gravitadores y tomó el mando. Se dirigió hacia el polo norte de Ganímedes, ganando altura lentamente.
observando sus pantallas, escuchando los diversos zumbidos y gemidos a medida que la nave cobraba vida. El radar tendría que permanecer apagado hasta que estuvieran lejos de Ganímedes, pero el sistema óptico no mostraba nada amenazante. Él se alejó del satélite, manteniéndolo entre él y Júpiter. «Manténgase aquí», dijo Baveril. Dejando que la nave avanzara en automático, Murdoch se giró fingiendo sorpresa. ¿Qué? Baveril tenía una pistola térmica apuntando fijamente hacia él. «Te daré el rumbo». Murdoch se agachó casualmente junto a la silla del piloto. Un compartimento se abrió bajo sus dedos y levantó una pistola propia. La boca de Baveril se tensó al apretar el gatillo. No ocurrió nada. No ocurrió nada. Baveril miró el arma. La rabia le recorrió el rostro. Levantó el arma como si fuera a lanzarla y se detuvo cuando Murdoch levantó su propia arma un poco más arriba. «Llegaste a ellos», dijo Baveril rotundamente. «Los que hicieron el trabajo de remodelación en este cajón y escondieron el arma. ¿Para ti? Por supuesto. Creías que estabas jugando con un idiota. Hubiera jurado que estaban fuera de alcance. Los alcancé». Murdoch se desató y se puso de pie. Tenía la aceleración de la nave justo como él quería. Y, naturalmente, pasé por encima de la nave mientras tú estabas ciego. Ponte el traje ahora, Baveril. ¿Por qué? Te estoy dando un mejor descanso del que me ibas a dar a mí. Estoy poniéndote donde la patrulla te recogerá. No lo lograrás, hijo de puta. Me quedan algunas cartas. Sé dónde planeabas reunirte. Para cuando compres tu salida de la cárcel, estaré fuera de tu alcance. Nunca lo harás. Habla lo suficiente y puede que decida matarte ahora mismo. Baveril estudió su rostro por un momento, luego se puso de pie lentamente. Se dirigió a la taquilla de los trajes, sacó su traje y se metió en él. Murdoch sonrió al ver la decepción en la cara del otro. Las armas también habían desaparecido del traje. Dijo: «Sube la cremallera, ponte el casco y métete en la cerradura». Baveril, con la cara contorsionada por el odio, obedeció lentamente. Murdoch aseguró la escotilla interior detrás del hombre, luego se puso en el intercomunicador de la nave. «Ahora, Baveril, te darás cuenta de que está demasiado lejos para saltar de vuelta a Ganímedes. Voy a pasar unos 40 minutos para entrar en una órbita que le dará una buena oportunidad. Cuando diga que te vayas, puedes hacerlo o quedarte. ¿Dónde estás? Si te quedas, nos dirigiremos en una dirección diferente y tendré que matarte por mi propia seguridad». Dejó el circuito abierto y activó una célula espía para poder ver dentro de la cerradura. Baveril estaba apoyado en la escotilla interior, conservando el calor que podía. Murdoch estableció un programa de vuelo rápido, esperó un minuto para alejarse de Ganímedes y de los alienígenas, luego activó una búsqueda por radar y puso la alarma. Se bajó la cremallera de su zapato izquierdo, se lo quitó y se quedó mirándolo. Por un momento, casi temiendo darle la vuelta. Luego lo giró lentamente. Había una mancha pegajosa en la suela. Los músculos de la cintura se pusieron tan tensos que le dolía. Se apresuró a ir el botiquín del barco, eligió un paquete de vendas y lo abrió con dedos inseguros. Había un pequeño frasco escondido allí. Se dirigió lo destapó y vertió el contenido en la suela del zapato. Lo dejó en remojo mientras comprobaba el panel del piloto y luego se apresuró a volver. Con una sonda, removió el líquido en la suela del zapato y esperó un minuto más. Luego, raspó todo lo que pudo en el frasco y lo miró. Había algunos trozos de suela en él,
pero ninguno lo suficientemente grande. Lo suficientemente grande como para preocuparse. Sacó una hipodérmica y extrajo un poco de líquido. En él. La aguja se atascó. Maldijo, expulsó un poco para despejarla y sacó un poco más. Cuando se subió la manga izquierda, miró la vena en él. Curva del codo durante un rato, luego respiró profundamente y clavó la aguja. Le dio la primera vez. Tuvo mucho cuidado para que no entrara aire en la vena. Suspiró, volvió a poner el resto del líquido en el frasco y lo tapó. Y limpió la aguja. Luego se puso una pequeña venda en el brazo y volvió al asiento del piloto. Se sentía cansado ahora que había terminado. El escáner no mostró nada peligroso. Baveril no se había movido. Murdoch abrió la boca para hablarle, pero decidió no hacerlo. Se flexionó el brazo y lo encontró apenas dolorido, luego repasó su programa de vuelo de nuevo. Hizo un pequeño ajuste. La aceleración era de poco más de 1 G y lo mareó un poco. Se preguntó si podría arriesgarse a tomar algo. No le había hecho daño a Baveril. Se dirigió al pequeño fregadero y al armario que servía como cocina, sirvió un trago fuerte en un vaso y lo mezcló con leche condensada. Lo llevó de vuelta al asiento del piloto, sin molestarse con el tapón de caída libre, y se lo bebió lentamente. Era casi la hora de descargar el Baveril. Comprobó de nuevo el rumbo y pulsó el micrófono. Muy bien, Baveril. Ponte en marcha. Te recogerán dentro de 9 o 10 horas. Baveril no respondió, pero las luces del panel mostraron la escotilla exterior activada. A través de la celda espía Murdoch pudo ver las estrellas mientras la escotilla se abría lentamente. Baveril saltó sin dudarlo. Murdoch le gustaban las agallas del anciano y esperaba que lo hiciera bien. Cerró la escotilla e introdujo nuevos datos en el piloto automático. Se hundió en el asiento. Mientras la nave se esforzaba en un nuevo curso, luego se relajó a una aceleración constante hacia adelante. Estaba listo para rodear otra de las lunas de Júpiter y luego alrededor del propio planeta gigante en un curso que desafiaría la persecución a menos que se conociera previamente. Flexionó el brazo. Ahora le dolía un poco más. Se preguntó cuándo le llegaría él. Se preguntaba cuándo le llegaría la somnolencia. No quería confiar en el piloto automático hasta que estuviera a salvo más allá de Júpiter, si un meteorito o un derelicto se interpusiera en el camino. Podría ser necesario el ingenio humano para establecer un nuevo rumbo con seguridad. Ahora tenía todas las unidades de radar encendidas. El barrido cónico hacia adelante mostraba la gran protuberancia de Júpiter en uno de sus lados. No había señales en el espacio. Las tres pantallas de posición, que giraban a través de secciones transversales de la esfera del espacio que le rodeaba, parpadeaban y se desvanecían con parpadeos, pero ninguno cerca del centro. Pensó, lo he conseguido. Me he salido con la mía y debería sentirme emocionado. En cambio, solo estaba cansado. Pensó, me levantaré y llenaré un termo con café, luego podré sentarme aquí. Se desató y comenzó a levantarse. Entonces sus ojos volvieron a uno de los visores. Este en particular rara vez se usaba en el espacio, era para los aterrizajes. Aterrizaje en el planeta. Escaneaba por delante en una estrecha banda horizontal, como el barrido de la superficie de un buque marítimo. Como el barrido de la superficie de un barco. Él había planeado solo para usarlo como transitar por Júpiter, para cortar su curso cerca de la atmósfera, y solo fue la costumbre lo que le había hecho echarle un vistazo. La línea verde brillante no mostraba. Pero en el centro,
y un poco a cada lado, era ligeramente irregular. Ligeramente irregular. Pensó, es algo en el sistema, desajustado. Él miró el barrido hacia adelante. No había picos adelante. Movió los ajustes del barrido horizontal, difuminó la línea y luego la devolvió a la nitidez, excepto en el centro. La borrosidad allí permaneció. Abrió un panel y marcó los controles cruzados automáticos, obtuvo un informe de que el instrumento estaba en perfecto estado. Volvió a mirar el visor. La longitud borrosa había crecido a ambos lados. Un sudor pegajoso comenzó a formarse en su piel. Pulsó en los ordenadores, configuró un programa que curvaría la nave fuera de su trayectoria, pulsó la verificación de seguridad y activó el piloto automático. Oyó el quejido del propulsor subir, pero no sintió ninguna respuesta de aceleración lateral. Pidió una desaceleración de 3 G de desaceleración, trabajando frenéticamente para ponerse en marcha. El motor chilló, pero no hubo ningún tirón en su cuerpo. La parte borrosa de la línea verde se estaba extendiendo. Se dio cuenta de que estaba presionando contra el lateral de su asiento. Eso significaba que la nave finalmente se estaba desviando. Pero había borrado ese programa. Y ahora, abruptamente, la desaceleración lo golpeó. Se hundió hacia adelante contra sus correas, jadeando por aire. Oyó un nuevo gemido cuando su asiento empezó a girar automáticamente. A girar, tirando de las correas de un lado, mientras maniobraba para que se alejara de la desaceleración. Quedó aplastado lateralmente durante un rato. Luego el asiento se bloqueó y él se apretó con fuerza contra el respaldo del mismo. Pudo soportar, aunque juzgó que eran 5 o 6 G. Le costó respirar. Para respirar. La desaceleración se cortó y quedó en caída libre. Sus pantallas y visores estaban a oscuras. El motor ya no gemía. Pensó, algo me tiene. Algo que puede esconderse del radar y controlar una nave desde una distancia como un pez en el extremo de una lanza. Tiró de las correas, se liberó y saltó hacia la taquilla del traje. Él se vistió con una prisa frenética, hizo un ciclo de la esclusa de aire y se encontró en la superficie de un planeta. Había sido devuelto a Ganímedes. Presa del pánico, huyó, entonces, abruptamente, donde no había nada, había algo sólido en su camino. Giró la cara para evitar el impacto y trató de poner los brazos por delante. Se estrelló contra algo que no cedió. Sus brazos se deslizaron alrededor de algo y sin abrir los ojos. Ojo supo que el robot lo tenía. Intentó luchar, pero sus fuerzas eran lamentable. Se relajó y trató de pensar. En la radio del casco de su traje, la voz del robot dijo, «Te vamos a dormir ahora». Luchó frenéticamente para soltarse. Su mente gritaba, «No. Si te vas a dormir ahora nunca». Estaba equivocado. Su primera sensación al despertar fue un delicioso confort. Se sintió bien en todo. Por todas partes. Se despertó un poco más y su mente de hombre del espacio empezó a razonar. Hay una ligera gravedad y estoy apoyado en las axilas. No hay aceleración. Estoy respirando algo más pesado que el aire, pero se siente bien en mis pulmones y sabe bien. Sus párpados se abrieron solos y el golpe de vista fue como un cuchillo en el medio. Estaba enterrado en el hielo, mirando el lugar donde él y Baveril se habían quedado. Estaba muy dentro del hielo y solo podía ver distorsionadamente. Entre el hilo abierto había varias cosas, rocas, artefactos erosionados.
En el borde de su visión a la derecha había una forma vagamente. Forma animal. El terror le hizo esforzarse por girar la cabeza. No podía, estaba encerrado en algo lo suficientemente apretado como para sostenerlo. Su nariz y su boca estaban libres y una corriente de aire de la empalagosa atmósfera pasó por ellas para que podía respirar. Había suficiente espacio ante sus ojos para ver la materia que se arremolinaba como una niebla espesa. Pensó, me estoy alimentando de lo que respiro. No siento hambre. Con horror, sacó la materia de sus pulmones. Sus pulmones. Era difícil exhalar. Se resistió a volver a entrar, pero finalmente tuvo que rendirse y entonces luchó por meterlo. Intentó gritar, pero el sonido era una nada amortiguada. Se dejó llevar por el pánico y luchó durante un rato sin conseguir nada, excepto que descubrió que su carcasa cedía muy lentamente. Si aplicaba la presión lo suficiente. Eso le trajo un poco de cordura y se relajó de nuevo hasta que se le pasó el cansancio. Había movimiento en la vaga forma a su derecha y sintió la necesidad de verlo con más claridad. Incluso después de que estuviera en su visión. La horrorosa fascinación le hizo esforzarse hasta que su cabeza se volvió hacia ella. Estaba vivo, obscenamente vivo, una caricatura de partes de un hombre. No había piel propiamente dicha, sino una fea membrana translúcida que lo cubría. El conjunto estaba encajado como debía estarlo el propio Murdoch, y desde la carcasa varios tubos se extendían hacia el hielo oscuro. Las piernas habían desaparecido por completo. Y solo quedaban restos de brazos, suficientes para que la cosa colgara en su carcasa. De su carcasa. Los pulmones hinchados latían lentamente, inhalando y exhalando algo brumoso como lo que respiraba Murdoch. El estómago estaba encogido hasta un pequeño y repugnante saco, colgando en el fondo con lo que podrían ser cosas evolucionadas de hígado y riñones. La sangre se movía desde los pulmones a través de el repugnante desorden, bombeada por un corazón sobredimensionado que sobresalía de entre los pulmones. Un poco de sangre circulaba hasta lo que antes había sido la cabeza. El cráneo había desaparecido. La nariz y la boca eran un agujero redondo, donde el vapor nutritivo entraba y salía. El cerebro se mostraba horrible y encogido a través de la membrana. Un par de ojos idiotas sin párpados miraban, inmóviles en dirección a Murdoch. Toda la cabeza sin mandíbula era del tamaño de los dos puños de Murdoch doblados, si es que podía juzgar el tamaño a través la distorsión del hielo. Enfermo pero incapaz de vomitar, Murdoch se obligó a apartar los ojos de aquella cosa. Ahora los alienígenas le hablaban desde algún lugar. ¡Qué bonito es, Murdoch! Es un buen banco para el virus. Tenías razón, sabes qué ofrece. Ofrece una gran longevidad, pero tiene sus propias ideas de lo que debe ser un huésped. Ser. Murdoch produjo un sonido confuso y los alienígenas volvieron a hablar. Sus palabras son indistintas, pero tal vez esté preguntando cuánto tiempo le llevó convertirse en esta forma. Fue uno de nuestros primeros visitantes, el primero que intentó robarnos. Su plan no era tan inteligente como el suyo, que nos. Aunque, por supuesto, no teníais ninguna posibilidad contra nuestra ciencia, que está más allá de su comprensión. Y, en respuesta a su lamento, le dijeron: no seas poco filosófico, Murdoch, encontrarás muchos pensamientos para ocupar tu tiempo. Ocupar su tiempo. Me volveré loco, pensó. Esa es la salida. Pero dudaba de que se le permitiera incluso la salida de la locura. Y fin,
Espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar a los autores y sus historias originales que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.